Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos hoy una audiencia exquisita. Vamos a conversar con el ingeniero Edward Veras. Él es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Edward, un gran placer tenerlo aquí en este Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, Dionisio, Ernesto y Vianey, por invitarme a su programa aquí a las 3 de la tarde. Llegamos un poquito tarde porque nos confundimos, pero llegamos. Aquí estamos. Bueno, señores, vamos a iniciar esta conversación con el ingeniero Edward Veras con relación a la Comisión Nacional de Energía, para que la gente entienda qué es la Comisión Nacional de Energía y cuáles son sus principales responsabilidades y funciones. Mira, qué bueno que haces esa pregunta, Dionisio. La Comisión Nacional de Energía nace de la Ley 125-01, que fue la ley que vino a crear el primer marco normativo general del sector eléctrico dominicano. Antes de la capitalización del año 97 existía solamente un solo órgano que generaba, transmitía y distribuía energía, que era la CDE. La CDE. Luego se crea un mercado para poder dar apertura al sector privado. Entonces necesitábamos una serie de órganos que se encarguen de administrar la política pública, otros que se encarguen de la regulación y otros que se encarguen, por ejemplo, de la administración del mercado. Ahí la ley 125-01 crea la Comisión Nacional de Energía, que es un organismo colegiado compuesto en la actualidad por 5 ministerios: el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio. Okay. Esos cinco ministros o viceministros, representantes de los ministros, se reúnen cada cierto tiempo y aprueban una serie de prerrogativas. Forman un consejo. Forman un consejo, yo soy el secretario del consejo, y aprueban o conocen una serie de solicitudes, de normativas complementarias que necesita el sector eléctrico. La comisión hoy tiene el rol de la planificación general del sector energético. Si se van a nuestra página web, van a ver que está colgado un documento muy interesante, que es el Plan Energético Nacional. Y si se fijan en las ejecutorias que lleva el sector privado, tanto en energía convencional como en energía no convencional, todas están ajustadas a ese plan. Por igual también la Comisión Nacional de Energía tiene la prerrogativa que le adjudica la Ley 57-07, que es la ley de incentivo a la energía renovable, que por un lado la ley tiene, le genera el rol a la Comisión de la promoción de uso de fuentes alternas o fuentes renovables para la producción energética, pero por otro lado también es una ley fiscal que bajo la fiscalización, valga la redundancia, de la Comisión Nacional de Energía, concede o aprueba recomendaciones de exenciones fiscales de todos los elementos que tengan que ver con generación de energía renovable a los órganos ya fiscales del gobierno, como son Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos, a través del Ministerio de Hacienda. Esas dos funciones fundamentales, otras funciones como lo es la regulación nuclear, el uso de instrumentos que impliquen la emisión de radiaciones ionizantes, por ejemplo los rayos X, las tomografías, etcétera. Todo eso está regulado por la Comisión Nacional de Energía, ya que en la ley 496 que crea el MEPIT, hay un capítulo de la ley que asigna a la Comisión Nacional de Energía la regulación de esos instrumentos que usan energía nuclear, en este caso instrumentos médicos, instrumentos que se usan para la industria. No tenemos centrales nucleares, no tenemos bombas nucleares, no es a eso que nos dedicamos, sino... Ni plantas nucleares tampoco. Centrales, bueno, centrales. Pero sí, aquí hay un gran uso de la energía nuclear a nivel médico y ese uso es regulado hoy por la Comisión Nacional de Energía. O sea que ustedes supervisan directamente en los hospitales, las clínicas, los hospitales, privadas, los odontólogos y las públicas también. De que esos equipos estén debidamente calibrados, bien afinaditos, claro, para no provocar una situación difícil a la salud de quienes los utilizan. Fíjate que quienes... Si ¿Y se hace con normalidad eso? Sí, aquí? Sí. Si tú vas a una clínica, vas a ver que en el área donde se sacan los rayos X o se hace la tomografía, hay un letrero indicador explicando que eso es una zona peligrosa, que si una señora está embarazada no se puede acercar, que no entrar con teléfono, celular, etcétera. Sí, ahí entra una práctica que es la protección radiológica. Básicamente la protección radiológica, las
la regulación de protección radiológica es sobre el operador del equipo. De repente, si nosotros 4 vamos y nos tiramos una placa, como la gente le dice, en fracciones de minutos, eso no nos hace daño a nosotros. Porque lo hacemos una vez cada 6 meses, una vez cada año. Sí. Pero el chico que está detrás, que es un radiólogo, que tiene que sacar 10, 12, 15, 20 al día, a él sí le puede hacer daño. Por eso ve que él se pone una bata de plomo, se pone detrás de un cuarto sellado de plomo, para que esa radiación que se emite en el momento de hacer la práctica, a él no le afecte. Por eso él debe tomar un cursillo, debe tomar un examen, tiene una licencia por 3 años que nosotros otorgamos y se renueva cada 3 años. Pero igual también, si una clínica o una industria va a importar un equipo que necesite el uso de radiación ionizante, también necesita buscar un permiso en la Comisión Nacional de Energía, identificando que ese equipo tiene una denominación de origen, tiene un país emisor de la fuente y que también se compromete el país a retirar la fuente una vez que den desuso. Y eso que usted nos narra, uno lo siente. El tema es interesante. Uno es palpable, uno lo vive así. Yo me hice una tomografía en el día de ayer de tórax. Y, radiografía. Y leí. Radiografía. Tomografía. No, Tomografía. Tomografía. Fue de tórax y de acá. También de la fosa nasal. Sí. Y leí los asuntos y de verdad que se ve un nivel de profesionalidad que ustedes tienen que ver con esa regulación. Claro. En esa parte uno lo siente de manera muy, muy positiva. Ahora, hay una audiencia que nos ve y que desde que escucha energía, piensa en la luz. Como, sí, como decimos comúnmente, piensa en la energía eléctrica que llega a nuestros hogares. Y yo leyendo acá, en este material de verdad preciosísimo, le voy a dar seguimiento porque sé que voy a aprender mucho. Veo que en este gobierno han llegado 595 megavatios de energías renovables, la mayor cantidad de lo que se había encontrado, lo cual es loable. Sin embargo, muchos se preguntarán, luego de yo leer esta información, óyeme, pero ¿por qué estoy pagando una energía más cara y con un nivel de deficiencia que algunos consideran mayor? ¿Ustedes tienen que ver en eso o eso es solo las EDES? Mira, ¿Cómo se maneja? Te voy a explicar. El Plan Energético Nacional, toda planificación de un sector energético versa en 3 condiciones fundamentales. Primero, garantizar abastecimiento. Segundo, hacerlo a mínimo costo. Y tercero, que sea ambientalmente sostenible. En este caso son los 3 pilares que tiene la planificación de la expansión de generación de energía. Si te fijas, el gobierno ha trazado la política de expandir los medios de producción de energía a gran escala en generación térmica a gas natural como un combustible de transición y de mucho menor costo, y expandir también el esquema de las energías renovables. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por ejemplo, el gran proyecto de Manzanillo es un proyecto que ya inició su construcción, más sin embargo, por ser un tipo de proyecto, una terminal de gas, debemos esperar unos 3 años a 4 a que se construya ese gran proyecto. El ejemplo más palpable que tenemos es que la estación de recepción de gas que tenemos en Boca Chica decidió hace 4 años expandirse y tienen 3 años y medio construyendo un segundo depósito. Si pasas por Caucedo vas a ver que hay un segundo tanque gigante y lleva 3 años de construcción. Entonces, eso es lo que viene en el mediano plazo. Okay. En el corto plazo, sí, el gobierno ha podido integrar, mediante contratos y en algunos casos mediante agilización del proceso, ha podido integrar unos 530 megavatios nuevos sobre algunas plantas que han entrado al sistema, principalmente para suplir la demanda los últimos años, vamos a decirle así. El otro gran eje es la energía renovable. La energía renovable, los insumos de producir energía renovable han disminuido drásticamente de precio en el mercado internacional. Y nosotros, en vez de quedarnos con brazos cruzados, hemos creado políticas para atraer inversión extranjera en energía renovable. Por ejemplo, si te vas al boletín vas a ver que el Banco Central nos colocó en el 2023 como el país de mayor atractivo a la inversión renovable. Incluso como rubro local, nosotros somos hoy el primer rubro que atrae inversión extranjera. Incluso por primera vez por encima de turismo. Por encima de turismo, en el 2023 hubo más inversión en energías renovables, o en energía en sentido general, que el turismo incluso. No en movimiento económico. Movimiento económico, el turismo es más fuerte, sí, pero en atractivo de la inversión. Y eso se debe a una política pública de avanzar hacia las renovables. Hoy, por ejemplo, le decía ahorita a Dionisio
que en lo que va de gobierno hemos integrado, o el sector privado, se han dado la facilidad del sector privado para que integre unos 11 grandes proyectos de energía, principalmente energía solar, creo que uno de ellos es eólico. Más sin embargo, hoy tenemos unos 22 proyectos en construcción. La meta es alcanzar un 25%. Ya cuando tengamos una capacidad significativa en la matriz, entonces debe haber un análisis de costos de generación que le permita a las empresas de distribución entonces hacer, a través de una resolución de la Superintendencia de Electricidad, hacer un recálculo de esa tarifa técnica que debe llegar al usuario final, pero ya con una matriz reconvertida. Okay. No se logra de la noche a la mañana, todavía la energía nos cuesta mucho, todavía dependemos mucho del petróleo, que es bien caro, dependemos mucho del uso de gas natural, que no es tan caro, pero sigue siendo caro, y por eso debemos esperar para que esa reevaluación impacte a futuro en la tarifa final, que se integre en la mayoría de los proyectos de gas natural que son mucho más baratos, como el de Manzanillo, que se integre en la mayoría de los proyectos renovables que se están construyendo para hacer esa reevaluación. Ha ratificado algo, yo quiero también acuñar la preocupación de Ernesto Jiménez y obviamente de todos los dominicanos, el problema de la energía eléctrica, pero la energía eléctrica que no nos llega a la casa o aquella que se va en el momento que uno más la necesita. Pero las pérdidas, exactamente. ¿Qué significa? Porque has dicho también que para el 2025 tendremos pues un alcance de un 25% de la energía no convencional. ¿Qué significa eso para el sistema energético dominicano? Mira, lo primero es que la ley 5707 lo plantea como un mandato. En el artículo 21 de la ley fue del 2007, puso como meta que hasta el 2025 tengamos el 25% de la energía no convencional. Aunque era una meta muy ambiciosa en el 2007, no es sino hasta que los insumos de producir energía solar empiezan a disminuir. Por ejemplo, hace 7 años un panel solar costaba $1,000, un panel. Sin embargo, ¿Cuánto cuesta en la actualidad? $200. O sea, y produciendo mucho más cantidad. ¿Y los impuestos? No, los impuestos ¿Se han reducido? Los impuestos están exonerados por la ley 5707. Excelente. Muy bien. Bueno. Y ahorita te hablo de eso, de qué hacemos nosotros en ese ámbito. Sí, por favor. ¿Qué sucede? Que entonces la política pública, a partir de ese enfoque, de decir, vamos a avanzar en cumplimiento de las metas, se ha puesto, por ejemplo, el programa Burocracia Cero, que nos toca a nosotros de manera directa. También la contratación de energía desde las empresas distribuidoras hacia los generadores solares es un factor. Por ejemplo, para darte un dato, las empresas distribuidoras compran en promedio a 16 centavos la energía en términos generales. Más sin embargo, cuando hacen un contrato con un proyecto solar de gran escala, el contrato es a 8,40, o sea, a mitad de precio. Es para que tengamos una idea de qué va a impactar la energía renovable a futuro en esa matriz energética, pero en esa matriz de costos. Correcto. Que las empresas distribuidoras deben cargar con él. Pero hay que esperar que los proyectos se construyan. Pero esto, perdóname, para esclarecer eso, pero esto se va a reflejar en la tarifa eléctrica del ciudadano común. Sí, una vez la Superintendencia de Electricidad, que es el órgano habilitado por ley para eso, asuma el rol que nos plantea el Pacto Eléctrico, el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el Pacto Eléctrico, asume el rol de poder irnos a un esquema de tarifa técnica, de tarifa que recoja todos los costos. Sí, la baja de los precios de la generación de energía deben impactar en la tarifa final. Lo que pasa es que siempre hemos tenido una matriz de generación muy cara, con unas centrales eléctricas, unas turbinas de gas que han operado a diésel todo el tiempo, todavía hay que cubrir esos costos. Cuando lo traspasamos a tarifa técnica decimos no es posible, porque no es posible traspasarle todos esos costos al usuario final. Ahora, una vez tengamos centrales, por ejemplo, como la que se plantean en Manzanillo, que son centrales muy eficientes, que pueden estar generando energía entre 8 y 10 centavos, que tengamos energía solar cada vez más barata, con almacenamiento incluso y poder trasladarla a la noche más barata y evitar el uso de fuel, si vamos a poder entonces hacer un cálculo de tarifa técnica que recoja todos los costos, pero costos que sean viables, con una energía mucho más barata. No se logra de la noche a la mañana, son planes de largo plazo. Ningún país logra hacer eso con el trinal de los dedos, sino
que hay que avanzar en la construcción de los proyectos renovables y apoyar al sector privado también para la construcción de los proyectos renovables y en la construcción de los proyectos de gas natural a gran escala que permiten un menor precio de la energía. Sí, pero usted habló de unas metas al 2025, que es el próximo año. Cuando lleguemos al próximo año, ¿las metas serán cumplidas? Sí, por lo menos esa meta inicial del 25% en nuestros cálculos dicen que sí. Hoy se construyen aceleradamente unos 24 grandes proyectos de energía renovable. Los proyectos de energía renovable distintos a los proyectos de energía convencional se tardan un año en construirse, muchos de ellos ya van muy avanzados. Y es probable que sí, que estemos alcanzando la meta. Hoy andamos por alrededor del 15% y con esa gran cantidad de proyectos podemos alcanzarla. Ahora bien, la meta hay que seguirla manteniendo. La energía solar tiene un gran problema que solamente se produce en horas de sol. Claro. Y llega un punto, es como el vaso de agua, que tú le echas agua, pero cuando el vaso se llena no coge más agua. Entonces por eso nosotros hemos propuesto como política pública el uso, vamos a decir que obligatorio, de almacenamiento a gran escala para los nuevos proyectos que se integren de energía solar de ahora en adelante. O sea, quien va y solicita construir un proyecto debe incluir almacenamiento. Es como tener entonces este vaso de agua y colocarle al lado otro vaso de agua vacío para verter el agua allá, que es las horas de la noche o las horas de la madrugada. Es como un reembalse. Es decir, mira, yo necesito energía solar, pero ya no en hora de sol, sino en la noche. Ya. Y es probable que hoy, incluso al precio que pueden estar esas baterías, que han bajado mucho de precio, le podamos brindar la oportunidad a la empresa distribuidora que todavía, devolviendo la inversión del proyecto solar más el sistema de batería, esa energía sea mucho más barata que comprarla con un productor que use fuel número 6 o use diésel, que es bastante caro, o use cualquier otro de combustible fósil. Yo le voy a hacer esta pregunta. No sé hasta qué punto la ley pudo haber sido modificada, pero el planteamiento es que años atrás, aunque yo hubiese dicho, bueno, voy a resolver con paneles solares, con energía renovable, voy a resolver mi situación para bajar los costos. Sin embargo, la ley prohibía que uno se desconectara del sistema energético. ¿Eso ha cambiado? ¿Ustedes han pensado si existe qué hacer para modificar eso? Mira, la ley no impide que tú te desconectes del sistema energético. Tú puedes hoy en un predio decir, miren, yo voy a operar mi propia energía, o yo no quiero no ser usuario de sur, de este, no, tú lo puedes hacer. Incluso ahora, te puede vender la energía, ¿verdad? Ahora, te va a ser muy difícil hacerlo, porque si te fijas, los paneles solares solamente producen en el día, en horas de sol, unas 6, 7 horas efectivas al día. Y como decíamos fuera del aire, cuando llueva no vas a tener energía. Sí. Es obligatorio que debes tener un intercambio con la red. Debes poner tus paneles y decirle a la distribuidora... Aunque lo utilice poco, no puedo tener una desconexión total. Sí, porque no es porque la ley te lo impida, sino es que no lo puedes hacer, porque no vas a hacer nada allí. O sea, no vas a tener una nevera, no vas a poder hacer nada. Necesitas energía y a las 2 de la mañana no vas a tener los paneles solares. Entonces, de repente, si tú buscas un medio alterno, como una planta eléctrica, como la gente le dice, es muy costoso. Es muy costoso. Lo que plantea la ley 57 es que tú puedes ser un autoproductor. Claro. o un autoconsumidor. Tú dices, pongo mis paneles, consumo, inyecto una porción de la energía, en la noche retiro, y por eso hay mucha gente que le baja la factura cuando tienen sistema de manera considerable. De manera considerable. Sí, de manera considerable. Pagan menos y además también tú puedes ser un suplidor porque tú le puedes vender energía al Estado. Sí, pero eso no eso no es cualquiera. Y a los oyentes y televidentes me están escuchando, entiendan algo. Los paneles han bajado de precio, pero todavía son costosos. Sí. El que se va a embarcar en un proyecto de autoproducción en su casa debe hacer un análisis financiero de si le es conveniente o no. Claro. Hoy lo digo, es el que paga 3,000, 4,000 pesos de energía eléctrica, no le conviene instalar paneles. Si tú pagas 15,000, 20,000 pesos de energía eléctrica, sí te conviene instalar paneles. Porque, por ejemplo, un proyecto de paneles que te va a costar 300,000 pesos, no tiene sentido tú poner ese proyecto de 300,000 pesos en tu casa para ahorrarte 2,000 pesos al mes. Okay. No tiene sentido financiero realmente. Bueno, señores, esta grata conversación con el ingeniero Edward Veras,
el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Gracias por venir a estar con nosotros aquí, ingeniero. Y, le agradecemos muchísimo. y explicó muchas cosas. Así es. Que Edificó que la población desconocía. bastante. Ya. Así es. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Así es. Gracias, señores. A ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estamos en Telefuturo, Canal 23.